Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y saludar también a todos los que ya nos están viendo, a todos los que nos siguen, ¿no? A través de vitalfm.pe y a través de nuestro canal de YouTube. Tú también síguenos, activa la campanita para que estés atento de nuestras transmisiones. Bueno, ahora vamos a conversar con la doctora Cintia Tello. Ella es médico veterinario, socia además de Dermivet, y vamos a conversar un poquito acerca de los cuidados dermatológicos en nuestras mascotas durante el verano. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Buenos días, Carla. Bueno, vamos a comenzar primero, sí, lo hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Si es que existen algunas, de repente, razas, ¿no? O algunos tipos de animales que de repente estén más propensos ahora en esta temporada de verano. El sol ya está saliendo, lo hablábamos en el bloque anterior, está como que quemando un poquito más, ¿no? Correcto. Bueno, por la época, definitivamente las razas que están más predispuestas a sufrir, independientemente de temas dermatológicos, por ahí el golpe de calor, por el calor intenso, son las razas brachiocefálicas. Pug, Bulldog, Boston Terrier, los ñatitos, ¿ok? Y por ahí también los pacientes que están con sobrepeso u obesos, porque se cansan más rápido, jadean mucho más rápido, ¿ok? O más frecuentemente. Las otras son pacientes que de pronto ya tienen una condición dermatológica, por ejemplo, los pacientes con dermatitis atópica, ¿ok? Son pacientes que sufren de una alergia que por lo usual suele ser ambiental. Cuando hay un cambio de estación, los alergenos también cambian y por eso es que muchas veces en etapa de verano aparecen, hay con más frecuencia crisis en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, entonces hay algunos que ya tienen la condición y algunos que de repente sí, pues podrían, a raíz de este cambio de clima, ¿no? Se agrava un poquito. Ahora, Correcto. ¿cuáles son estos primeros síntomas que yo puedo ver en mis mascotas? ¿Estaríamos hablando de perritos y gatitos? Sí, en gatos es el tema de los cambios de clima son un poco más, digamos, más imperceptibles porque el gato suele ser en su mayoría indoor, suele estar dentro de casa. De pronto lo que podemos ver en ellos, si no tenemos un correcto control de antipulgas, es que aparecen lesiones, sobre todo si son alérgicos, porque también en época de verano el tema de las pulgas, sobre todo en pacientes que son más sensibles, se acentúa un poco más, ¿no? De hecho. Ahora, ¿qué cosa podemos ver? Por ejemplo, en pacientes que de pronto están entrando en un golpe de calor, por ejemplo, lo que vamos a ver es un jadeo constante. Hay que recordar que ellos no tienen glándulas sudoríparas como nosotros distribuidas en todo el cuerpo, a las justas en la altura de las almohadillas, y ellos eliminan el exceso de calor mediante el jadeo, ¿ok? Entonces, en perritos que son ñatitos, el tema del jadeo suele ser un poco más difícil porque ese tipo de pacientes también por raza tienen una condición, a veces no hay una buena oxigenación. ¿Ok? Por problemas propios de la raza. Entonces, y si agregamos que son obesos, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, un paciente que está empezando con un golpe de calor, lo que va a pasar es que va a empezar a haber un jadeo excesivo, va a estar súper intranquilo, no hay una buena oxigenación y por ahí podemos empezar a ver que la lengüita, que normalmente es rosada, empieza a cambiar de color, a ponerse media morada, ¿ok? En casos definitivamente más avanzados podemos ver desvanecimientos, ¿no? Ahora, con respecto a la piel, ¿no? Podemos ver de repente, no sé, que es, por ejemplo, los perritos, ¿no? Se rascan más comúnmente. ¿Cuál es digamos, el fastidio, el síntoma? En el caso de piel, cuando vemos de que de pronto ya sabemos que es un paciente que tiene una condición determinada y va a empezar con una crisis, lo que vemos es que la piel de pronto se empieza a poner más rojita, ¿ok? Y el paciente empieza a rascarse mucho más. Ahora, puede rascarse, puede sobarse, puede empezar a lamerse las patas, frotarse con alguna superficie, ¿ok? Algunos, por ejemplo, empiezan a sacudir mucho la cabeza porque oído es parte de piel, entonces aparecen también otitis por ahí recurrentes en esa época, ¿ok? Entonces todos esos factores podemos de pronto asociarlos a que puede haber una activación de la enfermedad, ¿no? Bueno, entonces, si estamos alertas a nuestras mascotitas, debemos, claro, obviamente llevarlo al especialista. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al especialista, no? ¿Hay algún tipo de diagnóstico que ustedes hacen? ¿Siguen de repente, no, algunos puntos para poder ver qué es lo que efectivamente tiene algún problema dermatológico? Correcto. Normalmente en la consulta dermatológica, lo que yo suelo hacer es
hacer una pequeña anamnesis. Por eso es muy importante que la persona que lleve a la mascotita sea la persona más cercana, que pare mucho más tiempo con, con el paciente, para que nos pueda dar mucha información. Porque la dermatitis atópica, por ejemplo, es una condición en donde yo no tengo una prueba que me diga si este paciente tiene dermatitis atópica, ¿ok? Generalmente es un diagnóstico que lo hacemos al excluir otras enfermedades que podrían generar una sintomatología muy similar. Por descarte. Exacto, ¿ok? Y en la repetición de los síntomas, generalmente suele ser estacional, aparecen más las crisis en esta época, responden muy bien a corticoides, ¿ok? Entonces, lo importante es que la persona que lo traiga sea la persona que nos dé toda esa información. Segundo, se pasa a hacer una evaluación del paciente. En la evaluación del paciente revisamos desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, todo en general, ¿ok? Y si hay algún tipo de muestra, tomamos muestras para poder, sobre todo de lesiones, para poder ver qué contaminante está afectando de manera secundaria al paciente, porque hay que entender también de que la alergia como tal lo que va a generar es que el paciente se rasque, ¿ok? De manera descontrolada. Y si no cortamos este proceso inflamatorio, lo que va a pasar es que la piel se infecta. En la piel hay microorganismos, en la boca del perrito, en el ambiente. Y cuando ya hay una infección a nivel de piel, va a haber más escozor, va a haber más inflamación. Entonces, eso agrava más el cuadro, definitivamente. Heridas, ¿no? Se les cae el pelo. Costras, lesiones, secreciones purulentas, ¿no? Muchas veces, no voy a mentir, pasa de que llegan al consultorio ya en ese estado. Son casos muy contados, un porcentaje mínimo, de propietarios que de repente ni bien ven que se está rascando o que se está lamiendo un poco más las patas, los llevan, ¿no? Generalmente ya hay un grado de contaminación en el paciente que está agravando más el cuadro, ¿no? Entonces, hace más difícil la situación, ¿no? Lo hace más prolongado, definitivamente. Bueno, entonces ingresan a un tratamiento. Este tratamiento es a través de cremas, pastillas. En dermatología, lo que hacemos en los últimos años es full terapia tópica, ¿ok? Tratamos de utilizar medicamentos vía oral, sobre todo antibióticos, en el último caso, sobre todo porque ya hay evidencia de resistencia bacteriana que está afectando humanos y definitivamente es por el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces tratamos de que sea full terapia tópica. Cuando hablo de terapia tópica me refiero a baños medicados. Es un mito, por ejemplo, cuando se dice de que los baños no se deben hacer de manera muy frecuente en los perritos porque hay una grasita que los protege. Esta regla no se aplica en los pacientes que son alérgicos. El paciente alérgico a nivel de piel, de estructura, no es una estructura normal. Tiene deficiencias y necesita baños de manera mucho más frecuente. Sí, hay que tener en cuenta esto, porque sí, justo yo venía leyendo eso y hablaban, ¿no? De que no es necesario hacer baños recurrentes, pero ahí habría que agregarle, ¿no? O sea, un perrito que no sufre problemas de piel, una vez al mes, cuando de pronto se ensucie, no hay mayor problema. Pero un paciente que es alérgico, sobre todo atópico, sí o sí, una vez a la semana si la piel no tiene ningún tipo de infección, ¿no? Hay champús también especiales para determinado tipo de problema, ¿no? El medicado es una palabra amplia y abarca muchos tipos de medicados dependiendo de la condición que tenga el paciente, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, full terapia tópica, que es baños, aplicación de lociones, si es que tiene alguna lesión de manera particular en una determinada zona, ¿ok? Pero básicamente es eso. Se acompaña con terapia sistémica, con medicación oral, que son básicamente antialérgicos, ¿ok? Hay en el Perú hay hoy en día hay una gama un poquito más amplia de este tipo de medicamentos y que va a depender del paciente cuál utilizo. El paciente, dependiendo de qué etapa esté, ¿ok? Pero siempre se acompañan de estos. Bueno, entonces hay que tener presente que sería ideal poder llevar a nuestras mascotitas, ni bien veamos algo que es diferente, ¿no? Un tipo de repente, como bien lo has mencionado, de que se rasca de manera diferente, desesperada. Entonces no hay que llegar hasta las costristas, ¿no? Las heriditas porque eso hace más difícil también el trabajo de ustedes. Más prolongado. Cintia, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para todos los que tienen mascotita en casa? Y bueno, ya estamos, pues, ¿no? Como decíamos, este cambio de clima que está viniendo bien fuerte el sol, ¿no? Acerca de los paseos también, ¿no? Es importante que también los perritos estén hidratados. Ver el horario en el que los voy a sacar es importante, ¿no? Tal vez algún bloqueador. A ver, ¿cuáles serían las recomendaciones? Lo ideal es que de pronto salgan a pasear antes de las 10 de la mañana, ¿ok? Y a partir de las 5 de la tarde.
Claro. O sea, las horas puntas en donde hay mayor radiación es mejor evitarlas. Así el perrito tenga pelo o no. ¿No? Si no tiene pelo, con mayor razón todavía, como por ejemplo los peruanos. ¿Ok? Se usa el tema de los bloqueadores que también hoy en día hay. Sobre todo para las zonas que están desprovistas de pelo, que de pronto puede ser la zona del vientre, la zona del puente nasal, si son perritos de orejas paradas, la parte de la cara interna de la orejita. Y obviamente si es un perrito peruano, se pone desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, todo completo, ¿ok? Así no haya sol, porque sabemos que las nubes igual puede atravesar la radiación, ¿no? El tema de antipulgas. Es muy importante el tema de antipulgas. Hoy en día hay una gran variedad de antipulgas en pipetas, en pastillas de duración mensual, trimestral, pero yo siempre sugiero en esta época de verano acompañar los antipulgas con repelentes, ¿ok? Porque los antipulgas no son repelentes. La función del antipulgas es cortar el ciclo de la pulga, pero no va a evitar que la pulga suba, ¿ok? Y si es un paciente que es alérgico a la picadura de la pulga, basta una, pica y va a generar una reacción como si fueran 20 pulgas las que picaran, ¿ok? Y también para prevención de enfermedades, porque sabemos que en nuestro medio, por ejemplo, las garrapatas transmiten enfermedades como Ehrlichia, ¿ok? Entonces, los repelentes ayudan un montón a proteger. Cintia, nos has traído información sumamente importante, pues además es especialista, ella ve justamente dentro de Dermivet, ve justamente esta área, que a veces es un poquito desatendida, ¿no? En las mascotitas. Por favor, invita al público cómo hacen para llegar a Dermivet, poder sacar su consulta, su asesoría. Ok, nosotros atendemos de lunes a sábado en el horario de 9 a 6 de la tarde. Toda atención siempre es bajo cita. Estamos ubicados en Surco y nos pueden contactar a través del número 991-423-096. Y también a través de las redes. Sí, en las redes están como Dermivet. Correcto. Ajá, ahí está. Muchas gracias, Cintia, por haberte dado este tiempo hoy en la mañana. Y bueno, ya saben ustedes, no hay que normalizar las cositas que le pasan a nuestras mascotas. Hay que estar ahí, ojito atento para llevarlo al especialista. Gracias, Cintia. Son las 10:25, nos vamos a la pausa comercial y retornamos con mucho más. Hoy tenemos programa cargado aquí en Ruta de Éxito.